Buenas noches, bendiciones de nuestro santo y buen Dios. Es un placer para mí estar con ustedes hoy, continuando con estas maravillosas disertaciones sobre la plenitud del Espíritu Santo. Y quisiera compartir con ustedes hoy algunas reflexiones fundamentadas en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Les ruego, por favor, me acompañen. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al versículo 11. La palabra del Señor dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Mis hermanos y amigos, este texto está en el contexto de esta epístola en la cual el apóstol Pablo escribe a esta congregación con el fin de corregir una diversidad de problemas graves que se estaban presentando en esta comunidad cristiana. Como usted puede darse cuenta al leer toda la epístola, esta congregación tenía problemas de sectarismos o partidos sectaristas dentro de ella en torno a los líderes cristianos. Otro inconveniente es que ellos procuraron mezclar un poco la filosofía griega o las prácticas relacionadas en torno a las escuelas de la filosofía griega con la fe cristiana. Descuidaron la disciplina eclesiástica. Permitieron la fornicación dentro de sus filas y usaron mal la libertad cristiana, llegando al punto de caer en prácticas idolátricas, y además practicaron la Santa Cena de una forma pecaminosa. Bueno, ellos no solamente cayeron en estos pecados tan graves, sino que por causa del envanecimiento que tenían ellos, el orgullo que estaba oprimiendo sus vidas, llegaron a usar mal los dones gloriosos del Espíritu Santo que son dados por Él para la edificación de los santos. Y esto es de lo que Pablo trata aquí en el capítulo 12. Y es en lo que quiero enfocarme hoy, en que estudiemos algunos problemas que tenía esta congregación que se sumaban a ese desorden que tenían ellos en los cultos de adoración, donde no solamente las damas pretendían profetizar y adorar cuando en sus casas estaban en abierta rebeldía feminista contra la autoridad de sus esposos, sino que además de esto, la liturgia estaba llena de desórdenes a causa del deseo egoísta que tenían algunos de buscar sobresalir en medio del culto,
manifestando supuestamente los dones más espectaculares, especialmente el de las lenguas. Esa es la razón por la cual Pablo escribe el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Él quiere que esta iglesia, que estaba fascinada con los carismas más espectaculares del Espíritu Santo, pueda comprender algunos principios que subyacen en el ejercicio de los dones espirituales. Y es en lo que quiero que nos enfoquemos hoy. Vamos a estar revisando versículo a versículo algunas enseñanzas y principios que el apóstol Pablo nos da sobre los dones espirituales, lo cual yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros, la iglesia cristiana del siglo XXI. Y lo primero que quiero que observemos es que el apóstol Pablo nos dice que los dones del Espíritu o los dones espirituales son distintos a los dones naturales. Mire lo que dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero antes de explicar esto, es interesante ver que el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a esta congregación que tenía tantos problemas, los llama hermanos. Él no se rehúsa a llamarlos hermanos. Y esta es una expresión que denota fraternidad, que denota un amor tierno, que el apóstol Pablo no los está rechazando a causa de esas debilidades doctrinales, litúrgicas o prácticas que ellos tenían. Y entonces Pablo allí mismo les indica a sus lectores cuál es el tema que él quiere tratar. Tema del cual dice él, no deben ser ignorantes. Tema del cual ningún cristiano debe ser descuidado. Y este tema es el de los dones espirituales. Y es que algunos cristianos caen en un extremo o en otro extremo, es decir, se van a posiciones extremas frente al tema de los dones espirituales. Algunas congregaciones no estudian para nada este tema y tratan de no involucrarse en el asunto de los dones espirituales con el fin de no parecer demasiado entusiastas o carismáticos. Mientras que otros se van al extremo de dar tanta importancia al tema de los dones del Espíritu que pareciera que la vida cristiana consiste sola y únicamente en la manifestación de los dones más visibles y llamativos del Espíritu. Y ninguno de los dos extremos es bueno, no. La Biblia siempre nos da un equilibrio en todos los aspectos de la vida cristiana y nosotros debemos estar allí. Y quiero que observemos que Pablo llama a estos dones espirituales. Espirituales, es decir, no trata de capacidades naturales. Bueno, muchos tienen habilidades, por ejemplo, para dar discursos elocuentemente, pero eso es algo natural, eso no es un don espiritual. Otros tienen la capacidad de cantar muy hermoso y hacer con su voz maniobras que uno queda admirado. Otros tienen la capacidad de mantener la calma frente a las adversidades, pero eso no necesariamente indica que sean dones espirituales. No obstante, mis hermanos, todas las capacidades que tenemos, naturales o no, son dadas por Dios. Y si somos cristianos, son dadas para que sirvamos a Cristo y sirvamos a la iglesia. Él nos lo da no solamente para que lo usemos para nosotros, sino para que lo usemos para avanzar su reino, independientemente de si es un don espiritual o un
talento natural. No obstante, el apóstol Pablo aquí introduce el tema no de las capacidades naturales, sino de las sobrenaturales, aquellas que no pueden ser producidas por el hombre, sino que necesariamente vienen directamente del Espíritu Santo, son realmente capacidades nuevas, capacidades que al segundo pensamiento, a la segunda enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo respecto a los dones en el versículo 2. ¿Cuál es esta? Bueno, que los dones del Espíritu nada tienen que ver con los cultos paganos. Miren lo que dice el verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El apóstol Pablo empieza su disertación sobre estos dones espirituales contrastando las expresiones religiosas paganas con las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, que las dos cosas nada tienen que ver. Y Pablo les recuerda a estos creyentes de Corinto que ellos, antes de llegar a ser cristianos, eran paganos y que ellos pertenecían a las religiones de misterio del mundo greco-romano, que ellos se entregaban a rituales místicos y supersticiosos en torno a un Dios mudo, servido por sacerdotes que acudían a alucinógenos o a ritmos musicales frenéticos que producían un estado emocional exacerbado e incontrolable. Y en este ambiente, cargado de fuertes emociones, los sacerdotes daban oráculos o supuestas profecías y experimentaban temblores en el cuerpo y eran poseídos por un furor emotivo descontrolado que era confundido con lo espiritual o con la espiritualidad. Bueno, los creyentes corintios habían desarrollado un gusto casi que exclusivo por el don de las lenguas, por el don de las lenguas. Y bueno, para estos cristianos, esto llegó a ser como la manifestación plena de la espiritualidad. La manifestación plena de la espiritualidad o de la presencia del Espíritu Santo era hablar en lenguas, a tal punto que luego vamos a estar viendo que los cultos eran interrumpidos por la supuesta manifestación de este don de las lenguas. Pero Pablo, antes de darles instrucciones sobre el uso de este don, en el capítulo 14, Pablo les dice a estos cristianos, no se confundan, no se confundan. La verdadera espiritualidad cristiana no es parecida con el concepto y con la práctica de las religiones paganas. Por cierto, Pablo, en la carta a los Efesios, también va a hacer esta gran advertencia y él va a decirnos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas produce sobriedad, opuesto a la ebriedad. En la ebriedad la persona pierde el control y el dominio de sí mismo, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos sobrios. Miren lo que dice él en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o por el contrario, lo opuesto, sean llenos del Espíritu. El que está ebrio tiene unas manifestaciones descontroladas, pierde el control de su mente. El que está lleno con el Espíritu tiene dominio propio, es sobrio. Y en el versículo 13, el apóstol Pablo nos da otra enseñanza sobre los dones del Espíritu. Y él nos va a decir que los dones del Espíritu son dados con un fin. ¿Cuál es ese fin? Exaltar a Cristo. Los dones del Espíritu son dados para exaltar a Cristo. Verso 3.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Como resultado de esta fascinación de los cristianos corintios hacia lo místico, hacia lo espiritualista, hacia lo sensacionalista, ellos estaban cayendo en una práctica desordenada, antibíblica y contraria a la labor del Espíritu Santo, de tal manera que algunos, en una supuesta manifestación de los dones extáticos, como el de las lenguas o las profecías, estaban haciendo declaraciones que evidentemente eran contrarias al Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué dijo Cristo que era una de las misiones principales del Espíritu Santo al ser enviado por Él a esta tierra? Bueno, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os enviaré al Espíritu Santo. Y luego Él dice, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego Él dice, el Espíritu me glorificará. El Espíritu Santo vino a esta tierra para glorificar a Cristo, para mostrarnos la hermosura de Cristo, para que la iglesia esté centrada en Cristo, ame a Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia centrada en Cristo, Cristo y Cristo. Hay algunos que dicen que cuando estamos centrados en Cristo, estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo. No, hermanos, todo lo contrario. La obra del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo es llevarnos a estar centrados en Cristo. Cuando una iglesia se centra tanto en hablar del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo para todos lados, están haciendo lo contrario del Espíritu. Es una evidencia de que no están llenos del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, amamos a Cristo, adoramos a Cristo, deseamos a Cristo. Y algunos en esta congregación estaban haciendo lo contrario, porque Pablo dice que algunos maldecían a Cristo, le llamaban anatema, le decían maldito. ¿Quién es el que odia a Cristo? Es el diablo, es Satanás. Así que evidentemente algunos estaban imitando los dones del Espíritu Santo por el poder del diablo. Sí, por el poder del diablo. El diablo y no el Espíritu Santo estaba produciendo esta imitación de los verdaderos dones, sin decir que en esta congregación no se estaba dando la manifestación verdadera de los dones, pero el discernimiento era muy poco y no se daban cuenta que algunos estaban hablando, más bien era en armonía con el enemigo de Cristo. ¿Cómo puede uno detectar las imitaciones del actuar del Espíritu Santo? Bueno, creo que hay varias formas. Les voy a mencionar dos. Primero, si hay un ambiente espiritualista, un ambiente con emociones exacerbadas, movimientos descontrolados, un frenesí en el cuerpo o en el alma, entonces eso es paganismo, eso no es cristianismo. Segundo, si dentro de las supuestas manifestaciones sobrenaturales las personas hacían, porque muchos de estos dones que menciona Pablo aquí eran dones temporales, dones de revelación, dones de milagros que acompañaban esta revelación. Estos dones cesaron una vez que el canon bíblico se completó, pero una forma de identificar cuando se daba la manifestación de estos dones de revelación es que si ellos hacían declaraciones contrarias a las sagradas escrituras o a la enseñanza apostólica o enfatizaban otras cosas despreciando a Cristo, entonces esto era producido
por aquellos que están detrás de los ídolos mudos y no por el Espíritu Santo.